Bueno, como les hemos dicho antes, hoy está con nosotros Daniel Ripa, que es diputado autonómico de Podemos, está en el grupo parlamentario de Podemos en la Junta General del Principado y a la vez es secretario general de Podemos. Vamos a hablar evidentemente del debate presupuestario y de la cuestión de las enmiendas a la totalidad, de las alianzas, de la alianza PSOE-PP que ya al final acaba cristalizando. Y después de repasar toda esta cuestión, cómo fue la negociación y todo, tendremos otra parte en la que hablaremos de ese Vista Alegre 2 que va a ser en febrero y bueno, que también tiene su interés para la ciudadanía. Muy buenas noches, don Daniel, bienvenido a la Lupa. Hola, buenas noches, un placer estar de nuevo. Nosotros también tenerle. Vamos a ver, al final ustedes no han presentado una enmienda a la totalidad. Yo ya me parecía, usted estaba muy callado los últimos días y aquí dije, va a haber alguna sorpresa por parte de Podemos. No hubo una enmienda nítida a la totalidad, ¿por qué? Bueno, hubo varias enmiendas, y especialmente una enmienda parcial que nosotros planteábamos de ingresos porque creíamos que era una cuestión relevante, que llevamos hablando durante varios meses, que era necesario reformular los ingresos porque parte del dinero que se necesitaría para afrontar iniciativas sociales o iniciativas de diverso tipo, pues no se estaban recaudando o se estaban perdiendo, ¿no? En ese sentido hay una enmienda de patrimonio. Luego lo que ha habido es una especie de enmienda política a la totalidad a la espera de qué pasaba con el Partido Popular y el Partido Socialista. Nosotros estábamos a la espera de si de verdad había un acuerdo, de qué clase de acuerdo había y en qué condiciones, y en ese sentido, pues nos hemos dejado todas las opciones abiertas, incluidas la posibilidad de poder votar una enmienda de devolución de presupuestos a la totalidad, ¿no? O sea que la enmienda a la totalidad de devolución de presupuestos fue en función del acuerdo PSOE-PP. Claro, porque el acuerdo PSOE-PP cambia exactamente los contenidos de los presupuestos que va a haber, ¿no? Y entonces, pues de hecho el acuerdo, que no se sabe exactamente cuáles son los contenidos de ese acuerdo, ¿no? Hoy ha dicho Mercedes Fernández que lo va a ser, a ver mañana cuál es la exposición que plantean ellos en los presupuestos, ¿no? En ese sentido, planteábamos las opciones abiertas, ¿no? Pero sí que planteábamos, pues 130 enmiendas parciales muy concretas ante medidas que creemos que son necesarias y luego una enmienda de patrimonio porque creemos que parte de los problemas que hay aquí es que hay gente que no está pagando los impuestos que tendría que estar pagando, un mínimo de 10 millones de euros, pero que podría llegar hasta 100 millones de euros o más si se combina la lucha contra el fraude, y ese dinero, pues por supuesto que influye en la capacidad de actuación del Gobierno del Principado, ¿no? Y entonces, ¿por qué Javier Fernández nunca mira a ese 1% más rico de Asturias y por qué no aprieta también las tuercas para que todos colaboren por igual en la situación económica, ¿no? Entonces, una enmienda muy importante que le hemos dado mucho peso en ese sentido, relacionada con la reforma fiscal, y luego una enmienda política a la espera de qué sucede con el Partido Socialista y el Partido Popular. Entonces, inicialmente lo que es el proyecto de presupuesto de Javier Fernández no les merecía una enmienda a la totalidad. No creyeron que era merecedor de una enmienda a la totalidad. Nosotros dijimos que íbamos a esperar hasta el último minuto y que íbamos a estar con la puerta abierta para negociar, el teléfono encendido con el Partido Socialista para ver qué compromisos quería hacer, ¿no? Ahí yo pongo el ejemplo hay un libro, Leyendas de la Premier, que habla de Eric Cantona, que cuenta, Eric Cantona, este gran futbolista francés del Manchester United, ¿no? Le aplaudí muchos goles desde mi casa. Que salta con una patada voladora y patea a un aficionado, ¿no? Entonces él va a la comisión que le tiene que sancionar, ¿no? Ya había habido un apaleamiento público a Cantona y él dice, las gaviotas llega ahí y le pregunta, dice, las gaviotas siguen al barco porque sabe que va a echar sardinas al mar. Se levanta, no habla más en eso y le sancionan por 9 meses y se retira, aprende a tocar la trompeta y tal, ¿no? Entonces, en este caso, él sabía que le iban a sancionar y aquí parecía muy claro, teníamos la sensación de que las gaviotas, el Partido Popular estaba siguiendo al barco, a la FSA, porque sabía que iba a echar sardinas al mar, que en el fondo iba a hacer guiños para volver a llegar a ese acuerdo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Era muy difícil la negociación presupuestaria cuando el Partido Socialista sabía que el Partido Popular le iba a apoyar a cambio de nada. Él había puesto a Mariano Rajoy en la Moncloa a cambio de nada, o sea, nada para los españoles, nada para Asturias, ni un solo compromiso para Asturias, pero todo para él, todo para la estabilidad del Partido Socialista en Asturias. Entonces, cuando tú vas a una reunión de negociación y el Partido Socialista sabe que tiene un apoyo a cambio de nada, previsiblemente que el PP le va a devolver el favor, pues entonces es muy complicado negociar, ¿no? Y eso fue la sensación. Nosotros aún así decíamos, no tiene por qué ser este el resultado final de la historia. Nosotros queremos vamos a separar lo que ha pasado en Madrid y lo que está pasando en Asturias, vamos a abordar el presupuesto, vamos a abordar propuestas concretas. Estuvimos durante meses negociando una reforma fiscal, empezamos en verano, y el Partido Socialista, yo creo que tenía una estrategia de esto como el fútbol italiano, probablemente, ¿no? De dormir el partido, que digo yo, que ellos van moviendo la pelota de lado a lado, dejan pasar el tiempo, se tiran al suelo, te hacen falta, si el jugador está lesionado,
pasa durante minutos hasta que le viene la camilla, ¿no? Y entonces pasaba el tiempo y el Partido Socialista no asumió ningún compromiso, ¿no? Y nosotros planteamos propuestas muy concretas. Fuimos concretizando con documentos específicos de cuánto ascendía la reforma fiscal, de qué iba a pasar con sucesiones, con el IRPF, con patrimonio, de cómo eran las propuestas en materia de lucha contra el fraude fiscal. Y no había ninguna sensibilidad, pero seguíamos manteniendo reuniones a pesar del intento de dormir el partido, ¿no? Y entonces, bueno, eso sigue avanzando hasta que bueno, yo creo que al final dejan de querer negociar o querer poner cosas encima de la mesa con Podemos. Nosotros seguimos planteando propuestas, también en materia de eficiencia sanitaria, de cómo se reducen las listas de espera, de por qué el dinero de la sanidad se pierde en gasto farmacéutico, que podría ser evitable si se gestionase bien, si hiciese una compra centralizada de medicamentos, ¿no? Y otra serie de cuestiones, y bueno, y ahí empiezan a negociar con Izquierda Unida y con el Partido Popular, con Ciudadanos menos y de otras formas, pero bueno, nosotros, incluso antes de presentar el borrador de presupuestos, o sea, la propuesta definitiva de presupuestos, pues nosotros tuvimos un viernes con disposición a reunirnos con ellos el tiempo que hiciera falta, ¿no? Y ellos encorsetaron la reunión entre pues, a las 5 y a las 7 pusieron otra con Ciudadanos, ¿no? O sea, que parecía intuir que no tenían mucho interés en estar el tiempo que hiciese falta para abordar los presupuestos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo creo que no fue complicado. También dejar claro que el Partido Socialista entrega los presupuestos mes y medio tarde. O sea, él tiene la obligación de entregar al gobierno los presupuestos el 30 de septiembre. Que no lo hizo ningún gobierno en Asturias, ¿eh? No lo hizo ninguno, pero no solo eso, sino que lo entregan lo entregan en noviembre, con muy poco tiempo para revisar, con datos equivocados, o sea, con los datos de la prórroga, de la propuesta de presupuestos del año pasado y no con los datos reales de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es problemático, ¿no? Y luego, que los datos de lo que ellos planifican no necesariamente coinciden con la ejecución. Ellos planifican que van a gastar, que van a hacer un centro de salud o un instituto o X proyecto año tras año y luego no se ejecuta, ¿no? Bueno, sí, eso se llama pintar un proyecto. Claro, entonces nosotros les pedíamos, queremos los datos de ejecución, queremos saber exactamente este año en qué lo habéis gastado, ¿no? Dónde habéis sobrado, porque si no, no puedes saber si están falseando el presupuesto. Eso nunca los dan los gobiernos. Bueno, están descubriendo el Mediterráneo ustedes. Este es el juego de siempre de oposición de gobiernos. Los presupuestos están ahí, según va pasando el año, acaban siendo más puro decorado, porque la práctica va por otro lado. Bueno, el tripartito en el que están ustedes en Oviedo, en septiembre tenían ejecutado el 16% del presupuesto, ¿eh? En septiembre. O sea que yo creo que eso no me extraña mucho, pero bueno, está bien denunciarlo en la oposición. Sí, de todas formas, a mí me extraña algo, siendo así. Yo deduzco que, bueno, ustedes estaban esperando, al final ya sabía que no hablan con ustedes y que están pactando con otros partidos. Era claro. Me extrañó mucho que no presentaran una totalidad de frente, y yo creo que ustedes tienen un cierto miedo a que los encasillaran con foro. Decían, el partido de Casco presenta media totalidad y Podemos también. No, pues nos salimos de ahí. Estaban ustedes muy callados los últimos 10 días. No sé, tenían que estar casi mordiéndose los dedos. Ustedes casi no hablaban. Casi no daban ninguna los 10, 12 días. Y yo ya sospechaba que iban a hacer algún regate final. Usted habló de Cantona, yo que tengo más años diría de la Grincha, ¿eh? Y siempre se sale por el otro lado. Y bueno, y eso es un poco, a mí me extrañó mucho que ustedes no presentaran ya al final una enmienda de la totalidad de devolución, bueno, clara y sin más. Claro, yo creo que hay que esperar a cuáles son los contenidos finales del acuerdo que estaba haciendo, ¿no? Nosotros decíamos que la renegociación que estaba manteniendo a 3 o 4 bandas, incluimos a Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, pues bueno, pues estaba maquillando los presupuestos, pero en realidad que estaba lleno de guiños al Partido Popular. Nosotros veíamos guiños al Partido Popular, veíamos una voluntad clara de ese acuerdo, queríamos ver cómo se concretaba, planteamos a Izquierda Unida que creíamos que no era el espacio donde tenía que estar apoyando esos presupuestos, porque al final no había gestos firmes de voluntad, porque Javier Fernández no tenía nada que negociar, porque tenía a cambio de nada un apoyo para devolver el favor de Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy para intentar que a su vez Javier Fernández le devuelva el favor un poco más adelante en los presupuestos del Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el margen. Esperamos el resultado final de la negociación. Al final, esta semana yo creo que se han ido concretando. Y en base a eso nosotros actuamos, por supuesto. Vamos a ver, Izquierda Unida al final sorprendió a todos, no sé si a ustedes, el giro final, bueno, el giro fue una decisión de la coordinadora, la Dirección Regional de Izquierda Unida, que ahora lo llaman así, la coordinadora de IU, que al final, bueno, en vez de ser la abstención, que era lo que estaba preconizando tanto el coordinador general como el portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, al final salió el rechazo. ¿Cómo valora este cambio de Izquierda Unida?
Yo creo que lo extraño era la postura de Gaspar Llamazares en ese sentido. Yo creo que era complicado defender una posición de apoyo críticamente a unos presupuestos que no recogían ningún guiño social o a las demandas de Izquierda Unida, no había ninguna sensibilidad, ¿no? Y nosotros lo estábamos advirtiendo, ¿no? Entonces entendíamos que no bastaba con decir a Javier Fernández, si estoy yo, te pongo el sello de calidad de la izquierda y entonces ya son los presupuestos sociales, a pesar de lo que se ha pactado con el PP y que coinciden con los que he pactado ya en el año 2015, ¿no? Porque esto es lo que ha pasado este entretiempo, es el intento de volver a recuperar ese pacto del Duerno que se rompe cuando se entra Somos Oviedo a gobernar en Oviedo, ¿no? Se rompe el pacto del Duerno, se crea una estabilidad en Asturias y el apoyo de Javier Fernández a Mariano Rajoy es una revisión a nivel estatal de ese pacto del Duerno, ¿no? Entonces, no entendíamos, nos resultaba difícil de comprender qué hacía Gaspar Llamazares defendiendo esa posición, y yo creo que también otra gente de Izquierda Unida, pues también tuvo la sensación de que el lugar no estaba en sostener al PSOE que se lanza en brazos del PP, sino intentar construir pues alternativas de gobierno en medio plazo en este país, ¿no? Por lo que acaba de decir antes, quería preguntarle, entonces, ¿cree que a Javier Fernández saludó muy mal el compromiso del Ayuntamiento de Oviedo, el equipo de gobierno en torno al alcalde, a Wenceslao López, en el que está Somos Oviedo y en el que está Izquierda Unida? Bueno, yo creo que hizo todo lo posible porque no gobernase ni Somos Oviedo ni Wenceslao. Yo creo que Wenceslao tenía el enemigo en casa. O sea, yo desde Somio estaban haciendo lo posible porque no hubiese un alcalde socialista en Oviedo, porque eso generaba una inestabilidad en Asturias. Era obvio, ¿no? Sacar al PP de Oviedo implicaba que ya tenían que estar obligados a hacer oposición porque ya habían perdido su cuota de poder, ¿no? Y el reparto territorial del poder no funcionaba, ¿no? Y yo creo que las acciones que hizo Javier Fernández iban en esa línea. Él prefería un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, por el peor Partido Popular, el Partido Popular que heredero de Gavino, el de Caunedo, que ahora está imputado, a un gobierno que supusiese cambio, ¿no? Pero él tenía un plan. Y eso era obvio, ¿no? Él tenía un plan, ¿no? La alcaldía de Gijón para el PSOE, la alcaldía de Oviedo para el PP, la alcaldía de Gijón, que si se puede apoyar a José María Pérez, y que en Oviedo no hubiera acuerdo. Pero no era ya solo porque Oviedo no Wenceslao, sino porque era un cambio. O sea, la dirección socialista, la FSA, quería retener la alcaldía de Gijón y a cambio ofrecía la alcaldía de Oviedo. Yo creo que lo que hemos visto en estos últimos 20 años pues ha sido un gobierno autonómico del Partido Socialista con escasa oposición del Partido Popular, oposiciones de chiste casi muchas veces del Partido Popular, con gobiernos muy fuertes del Partido Socialista en Gijón y del Partido Popular en Oviedo, con oposiciones muy débiles de ambos partidos aquí. O sea, aquí había gestoras con una facilidad en Oviedo y en Gijón, en Oviedo del PSOE y aquí del PP, porque no se quería que hubiese alternativas de gobierno, ¿no? Yo creo que aquí eso se ha roto en los últimos años, ¿no? Y eso, bueno, pues por supuesto ha generado una desestabilidad, ¿no? Y ahora vuelve a haber un pacto por arriba entre Mercedes Fernández, Mariano Rajoy, Javier Fernández, ¿no? Y eso pues yo creo que acrecenta las necesidades de construir alternativas en Asturias, por supuesto. Esta decisión de la dirección de Izquierda Unida, digamos que va a facilitar la confluencia con Podemos. Yo creo que habrá que ver cuáles son los pasos que sigue haciendo la Izquierda Unida, ¿no? El propio Gaspar Llamazares ha planteado en el Parlamento que estaba totalmente en contra, que él apostaba por un pacto de gobierno a 3, Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, que yo creo que era algo que para mucha militancia de Izquierda Unida le tenía que revolver la piel, ¿no? En ese sentido. Y además porque no es un pacto donde estén esos 3, sino que es un pacto después de que Javier Fernández es el Partido Socialista que ha puesto a Mariano Rajoy y que ha puesto a Mariano Rajoy a cambio de nada. O sea, no ha pedido nada para Asturias, no ha pedido nada para el conjunto de los españoles, ¿no? Y Mariano Rajoy desacreditado por la corrupción de su partido masivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues preocupante. Yo creo que eso es una línea equivocada. Nosotros lo hemos dicho desde el principio que entramos en el Parlamento, que tenía que haber una alternativa de cambio, que tenía que haber una alternativa que no podía ser supeditada al Partido Socialista y que requería mirarla a los ojos. O sea, yo creo que hay que mirar a los ojos al Partido Socialista, hay que decir, esta es nuestra alternativa, estas son nuestras demandas, y independientemente de que tengáis la tradición de doblar el brazo y de conseguir apoyos a cambio de nada, pues esto no va así, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que nosotros defendemos. Esperemos que vayan en esa dirección de Izquierda Unida. ¿Usted cree que va a haber dimisiones en Izquierda Unida después de este giro impuesto por la dirección? No creo que haya, pero bueno, eso lo tendrán que valorar ellos en cualquier caso. En cualquier caso, también yo cojo la misma expresión. De las elecciones últimas generales para aquí, desde que se presentaron ya como Unidos Podemos,
el 26 de junio. ¿Hubo conversaciones entre Podemos y Izquierda Unida en Asturias para caminar juntos? Bueno, yo creo que hay una nueva dirección, ha habido un proceso interno bastante grande en Izquierda Unida y hay una nueva dirección con la que hay comunicación. O sea, ha habido comunicación con el nuevo coordinador, con Ramón Argüelles, y yo creo que bueno, que tiene que haber tenemos que intentar que haya una comunicación fluida. Yo creo que hubo un problema en el último año y medio de que había más comunicación por la prensa que comunicación en persona, y yo creo que eso había que cambiarlo, y yo espero que vayamos en esa dirección. Y creo que también esa comunicación espero que también llegue a otras ciudades como a Gijón, por ejemplo, ¿no? Bueno, dice lo de la prensa, y sí es verdad, pero sobre todo además era la mala relación que tenían entre ustedes. Pues claro, la prensa es una cosa llamativa, pero basta ver cómo fue la formación de la candidatura electoral de ese 26 de junio, con que si el voto cremallera, que si este iba o no iba, Orbiz donde iba, bueno, era una relación francamente hostil la que llegó a haber entre las dos fuerzas. No necesariamente, o sea, yo creo que una reacción hostil, hubo una reacción hostil a una estrategia que estaba siguiendo el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que servía de sostén a un PSOE que no tenía interés en cumplir los compromisos que firmaba, ¿no? Esto lo hablamos en el debate de orientación hace unos meses, que la propia Izquierda Unida planteó que Javier Fernández estaba incumpliendo el acuerdo de investidura como lo incumplió en el año 2012 con Izquierda Unida y con UPyD. O sea, que sabemos de dónde viene, ¿no? De que firma acuerdos que al año se demuestra que no tiene ninguna intención de cumplir, pero mientras tanto va dejando pasar el tiempo, va durmiendo el partido, va hablando de grandes proyectos como la ley de transparencia, la ley electoral, que nunca de verdad los pone sobre la mesa y los cumple, ¿no? Lo podría aprobar en un mes, pero están 4 o 5 años ahora con el área central, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros con esa estrategia no estábamos de acuerdo, ¿no? Y luego en la propia negociación de Unidos Podemos, nosotros a Izquierda Unida les planteábamos, tiene que ser una negociación en Asturias, no tiene sentido externalizar la negociación a las direcciones estatales de los partidos, porque yo creo que lo que tenemos que afrontar es qué vamos a hacer en lo concreto en Asturias, ¿no? Y si no hacemos eso, pues yo creo que se va a aumentar el ruido, ¿no? Y eso es lo que yo creo que sucedió, que se trasladó una negociación, pero en la que no estaba la gente que al final iba a tener que compartir campaña electoral. ¿Y ahora tienen mejores relaciones entre ustedes que antes? Ahora tenemos vías de comunicación. Yo creo que la campaña ayudó también a mejorar la comunicación y bueno, y sigue habiendo la comunicación, pero las estrategias siguen siendo diferenciadas, como hemos visto en este último mes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está bien, yo creo que tenemos mucha sensibilidad y mucha sintonía y estamos en muchos conflictos sociales juntos con gentes de Izquierda Unida, pero bueno, pues habrá que afinar ahí. Los conflictos sociales puede que estén en todos. El problema es que yo creo que entre ustedes y Gaspar Llamazares hay algo más que una pequeña distancia. Yo no creo que sea una cuestión de distancia. Yo creo que es un político con una trayectoria, pues bueno, reconocida, pero insisto, yo creo que estamos en un momento y por eso es necesario también que nosotros replanteemos en vista de ciertas cosas. Sí. Donde hemos lanzado un proyecto para intentar alcanzar el gobierno entre 2015 y 2016, junio de 2016, no lo hemos conseguido a nivel estatal ni a nivel autonómico, y tenemos que ser capaces de plantearnos qué estrategias son mejores para hacer este nuevo asalto, en el buen sentido, a construir una alternativa de cambio. Yo creo que el modelo Javier Fernández, el modelo de la generación Villa, no da para más en Asturias, y eso se ve en cosas generadas. Nosotros, cuando hablamos de corrupción, vemos que no hay ningún interés en luchar contra la corrupción, pero lo vemos en cosas concretas. Hasta 3 años de espera en la revisión del salario social para la gente que ha trabajado, ha salido a coger el salario social y lo vuelven a revisar. 3 años de espera, ¿no? Listas de espera sanitarias de 130.000 personas, y luego va al gobierno, van representantes de Luca a la Junta General y mienten sobre cuánto es la lista de espera y amenazan a los médicos que están declarando, ¿no? Yo creo que yo creo que hay cuestiones que no dan más de sí, tanto en política social como en lucha contra la corrupción, como en política económica. Y eso se ve, bueno, pues en un saldo migratorio terrible, ¿no? La peor natalidad de casi, digamos, la 4ª región del mundo con peor natalidad, índice de natalidad, ¿no? Pues porque tenemos a cantidad de asturianos teniendo hijos, pero no en Asturias, teniendo en Madrid, en Berlín, en Londres, donde sea, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se necesita un giro de 180 grados en esa política. Y ahí yo creo que hay que construir una alternativa, y Izquierda Unida tiene que posicionarse en ese sentido. ¿Y ustedes no incurren en contradicción cuando, si los ven así, que no da más, ¿para qué negocian con ellos? ¿Con el Partido Socialista? Sí, sí, claro. Si no da para más esa generación, si el salario social tardan 3 años en pagarlo, si las listas en la sanidad son casi más los que están en lista que los que no, bueno, entonces ¿para qué negocian un presupuesto? Bueno, y con listas VIP.
O sea, con listas VIP. Con listas VIP, listas para la gente y luego listas para políticos del Partido Socialista. Sí. Pero bueno, yo creo que nuestra obligación, aparte de construir una alternativa, es de, en cada momento concreto, mientras tanto, plantear alternativas. Y plantear las alternativas al gobierno. Y el gobierno tendría la obligación de buscar soluciones, y si cogen las soluciones de Podemos, no queremos salir en la foto, que las hagan y que las apliquen. El problema es que no aplican, es como a veces da la sensación de dar contra un muro donde en realidad planteas propuestas que son necesarias, que hay que hacerse, y en realidad no está haciendo, ¿no? Es un gobierno yo tengo la sensación a veces que trabajan de 9 de la mañana a 11 de la mañana, porque yo creo que la situación de Asturias requeriría estar continuamente haciendo iniciativas, ser un gobierno que impulsase la iniciativa política, y lo que tenemos es lo contrario, ¿no? Las únicas dos leyes que se han aprobado en el Parlamento asturiano han sido presentadas por Podemos, para oposiciones en sanidad y ayudar a reducir las listas de espera, y para solucionar el fraude del ERA, ¿no? El fraude de 4.000 familias estafadas por el gobierno con las residencias donde estaban los mayores de muchos asturianos. Vamos a ver, hablamos ya antes de la situación del acuerdo PSOE-PP. Al final, este asunto, ¿qué cree que va a suponer? Pactaron su día un presupuesto en 2015. Ahora, digamos que pasamos ya un tercio de legislatura. Ese tercio una gran indefinición. Se logró elegir un presidente y investidura por el método tan especial que hay de regir la investidura en Asturias, porque no se puede votar en contra, si no hubiera salido. Y hubo una gran indefinición. Y ahora ya hay el primer paso. Va a haber un presupuesto apoyado por estos dos partidos. ¿Qué cree que va a suponer este acuerdo? El acuerdo, bueno, lo tendrán que decir ellos, ¿no? No, en la práctica, ¿qué va a generar? Políticamente, no desmenuzar el acuerdo, si pone partidas para esto, para lo otro, que yo creo que es bastante trascendente, y además usted lo decía antes, como el presupuesto de 2015. Pero, ¿qué va a suponer? Políticamente, ¿qué dinámica va a generar en Asturias? ¿Qué le parece este acuerdo del PSOE-PP? ¿Qué puede pasar? Bueno, yo creo que es un acuerdo de bloqueo y de mirar para otro lado. Yo creo que el PP apoya al PSOE para mirar para otro lado, mientras se está haciendo lo que está haciendo, que es casi nada, el Partido Socialista. Y a cambio consiguen más simpatía de Javier Fernández para sostener a Mariano Rajoy. Eso yo creo que no lo ha ocultado la propia presidenta del Partido Popular asturiano, ¿no? Que si ella podía hacer algo para que Mariano Rajoy continuase en la Moncloa, que era capaz de hacerlo, ¿no? Y yo creo que aquí está, en cierta medida, haciendo inútil el peso del Partido Popular en la oposición y los votos que ha recibido, a cambio de supeditar el mantenimiento de Mariano Rajoy, que desde mi punto de vista es un líder que no debería haber continuado en la Moncloa ni un minuto más, ¿no? ¿Usted cree que recibió órdenes Mercedes Fernández de la dirección de su partido, o que fue una iniciativa de ella el apoyar el presupuesto de Javier Fernández? Bueno, estuvo en Madrid esta semana, ¿no? Bueno, podría estar yo en Madrid. La dirección con órdenes. Yo no creo que necesite recibir órdenes. Yo creo que entienden cuál es la situación. El gesto de Javier Fernández ha dejado en irrelevante en Asturias al Partido Popular, pero muy relevante a nivel estatal. Ellos adquieren un valor estratégico para el Partido Popular, pero se convierten, desgraciadamente, en inútiles para la gente que les ha votado en Asturias. Y eso se ve, ¿no? Que han estado buscando. Uno de los problemas del acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista es que no sabían cómo justificar, qué pedía el PP a cambio del acuerdo, ¿no? Y en realidad, pues yo creo que no va a haber muy pocas partidas va a haber de cambio del presupuesto original. El impuesto de sucesiones. Bueno, el impuesto de sucesiones, que ya estaba con una propuesta cercana a lo que planteaba Podemos. O sea, nosotros planteábamos que tenía que subirse el mínimo 70 a 200.000 euros, que eso es lo que va a estar en el presupuesto de este año, no se va a modificar esa posición por mucho que digan, pero que eso había que compensarlo con otros impuestos, que no vale la frivolidad fiscal, que si tú bajas impuestos tienes que decir cómo lo vas a recuperar o dónde vas a recortar, si no es hacer trampa. Porque el Partido Popular decía, quiero bonificar el impuesto de sucesiones al 99%, no quitarlo, bonificarlo para que luego no se pague IRPF las familias, y luego quiero que aumente el gasto del salario social. Bueno, hay que decir de dónde vas a sacar el dinero. Nosotros lo dijimos, y planteamos una propuesta en PAC, dijimos, impuesto de sucesiones es injusto, porque hay miles de personas en Asturias que yo creo que hay una ansiedad colectiva de que pueden morir sus familiares, de que tienes una casa en el pueblo o otra casa en la ciudad que no la puedes vender por la situación del mercado inmobiliario, que está sobrevalorada probablemente en muchas ocasiones, y que te vas a tener que pagar 20, 30.000 euros de impuestos sobre sucesiones, ¿no? Entonces decíamos, bueno, no es injusto, es injusto, la vivienda media está en torno a 160.000 euros, con lo cual la mayoría de las viviendas están
ya bueno, tendrían que pagar en ese sentido, es de justicia eliminar el sobresalto, subir a 200.000. Pero eso hay que compensarlo con otros impuestos, aumentando los tipos a las herencias más altas, a quien tiene un patrimonio preexistente. El IRPF se puede reducir a las rentas más bajas, decíamos a 50, 55.000, aumentándolo a las rentas más altas, o patrimonio, ¿no? Patrimonio lo estamos descubriendo. Si se pagase el impuesto de patrimonio que se tiene que pagar en Asturias, se recaudarían, o sea, según la revista Forbes, las principales fortunas asturianas, se recaudarían, me parece que son las 4.000 fortunas asturianas más grandes, se recaudaría hasta 200 millones de euros. Si nos están recaudando es o porque no se está pidiendo, no se está teniendo un tipo de interés adecuado, o porque esas fortunas se están tributando en Suiza, en Madrid o en Panamá. Es que le iba a decir yo. Claro. De esas 4.000, ¿cuántas son, digamos, bases imponibles asturianas? Bueno, si está fuera, si está en otro lado más de 180 días... Pero eso hay que decirlo. Lo que no vale, lo que no vale es que a la principal fortuna asturiana sepas que está en la lista Falciani, sepas que está en los papeles de Panamá y que tú le des una medalla de oro justo después de que se descubra eso. No, hombre, es que tú estás mandando el mensaje adecuado de que en vez de perseguir el fraude fiscal, tú premias a la empresa por el daño que ha tenido, que se conozca que tiene su dinero en paraísos fiscales. Tiene usted razón, pero no contesto lo anterior que acabo de decir. Usted dice, no, nosotros dijimos cómo sacamos dinero. Sacamos 200 millones de las... No sacamos usted 200 millones de las 4.000 fortunas porque no están en Asturias. Como mínimo, vamos a recaudar 10 millones de euros solamente con la bajada del tipo de patrimonio de quien tiene un patrimonio de 700.000 euros, que es ahora donde está el tipo, y con un tipo bastante bajo, a 500.000, excluyendo la vivienda habitual. Sí, sacarán 10 millones de patrimonio y subiendo los tipos progresivamente, y quien tiene 2 millones de euros que pague mucho más de quien está pagando, ¿no? Y quien tiene 5 casas, o 4 casas, o 6 casas, que pague más que quien tiene 1 o 2, ¿no? Yo creo que eso es de justicia hacerlo. Y eso implica una recaudación. Pero aparte, si hacemos una lucha contra el fraude fiscal, pues solo con recaudar el 10% o el 5% de todo el fraude fiscal que hay en Asturias, pues habría una recaudación importante. Pero eso es, digamos, es el comodín que se usa en todos los debates. Pero nosotros, por ejemplo, en las enmiendas ponemos dinero para que haya inspectores para reforzar la inspección contra el fraude fiscal. Y luego, en la lucha contra la corrupción, nosotros planteamos una ley anticorrupción que haga un órgano independiente del gobierno, con medios, con servicios, con denuncias anónimas, protección a los denunciantes, que puede investigar la corrupción. O sea, el caso Marea, claro, roba 10 millones de euros porque se entera la administración a los 10 años de que se empieza a robar. Claro, si en vez de a los 10 se enteran a los 5, pues la mitad ya no se desaparece el dinero, ¿no? Y en el Musel igual, llega a los tribunales pues cuando ya han pasado 10 años de los delitos que están... ¿Tengo la sensación que eso podría usted decirlo en todas las comunidades autónomas? ¿Podrían ustedes hacer ese discurso? En todas, sin excepción, con gobierno de derecha y de izquierda, en todas. Las que gobiernan el Partido Socialista y el Partido Popular, claro. El Partido Socialista, estamos viendo desgraciadamente tanto en Andalucía como aquí las que lo que están haciendo, bueno, ahí eso nos podrá evaluar, ¿no? Y el Partido Popular, bueno, pues que tiene un máster en corrupción, desgraciadamente. Es que no hay día de que no haya un escándalo de corrupción donde esté vinculado el Partido Popular. Y ahí, en vez de hacer una lectura crítica de lo que ha supuesto la Gürtel, de lo que ha supuesto el caso Bárcenas, de lo que ha supuesto la Púnica, pues lo que vemos es, bueno, lo contrario, ¿no? Y luego, bueno, muy curioso, ¿no? De posicionamientos, la gente de derechas, que según definida liberales y de derechas, que lo primero que hace el nuevo gobierno es rescatar las autopistas de peaje madrileñas por 5.500 millones de euros, ¿no? En vez de recaudar dinero, bueno, lo que hacen es socializar las pérdidas y vaciar aún más el dinero público. Vamos a ver, hablando de la negociación fiscal, ¿ustedes cuándo empezaron a negociar la fiscalidad con el gobierno de Javier Fernández? Julio, después de las elecciones, cuando se para el periodo de sesiones, hacemos una primera una toma de contacto, planteamos que queremos abrir una negociación fiscal de largo plazo, no solo para los presupuestos, sino que se transforme en leyes que pueda ser un consenso para varios años. Planteamos específicamente sucesiones. Nos damos un tiempo del verano para recoger informes, para plantear propuestas concretas. En septiembre empezamos a plantear una propuesta específica de sucesiones diciendo dónde y cómo vamos a quitar, que es que no hemos visto una propuesta del gobierno. El gobierno ha presentado una propuesta en presupuestos de sucesiones, pero no sabemos el detalle aún, exactamente. Bueno, bien, acaban de hacerlo ahora, claro. Sí, pero el gobierno nos pedía a nosotros, ¿cuál es el detalle? ¿De dónde vais a perder? ¿Cómo vais a recuperar? Y nosotros les dimos un documento y les dijimos, lo vamos a recuperar de aquí. Estos van a ser los tipos, estas van a ser las exenciones. Bueno, pues estoy esperando que lo haga el gobierno, ¿no? Y eso tuvimos una reunión, posteriormente tuvimos una segunda reunión, donde hablamos, una tercera o cuarta reunión, donde hablamos del IRPF y planteábamos de una propuesta de IRPF que hacía que el 97% de los asturianos pagasen menos impuestos, y luego hicimos al final una propuesta de patrimonio donde decíamos, bueno, claro,
hay descompensación en los ingresos, bueno, vamos a buscar quién no está pagando y cómo pagarlo, ¿no? Porque si comparas España con otros países, el problema central no es que España tenga más o menos impuestos en líneas generales, es bastante similar a otros países. El problema es que hay una parte de la población que primero con Aznar, luego con Zapatero y luego con Rajoy empieza a no pagar los impuestos. Y se bajan ciertos tipos de interés, se aprueba la SICAP también como mecanismo de evasión fiscal, y eso hace que haya gente que no pague, ¿no? Y decimos, no, en patrimonio podríamos pagar más. Hay gente que tiene la obligación moral de contribuir en la crisis, en un momento en el que la mayoría de la población está teniendo salarios más bajos año tras año, y entonces, bueno, pues eso creemos que compensa y que es justo, ¿no? ¿Esa negociación fiscal hasta cuándo duró? Hasta, yo creo que principios de noviembre sería, ¿no? ¿Qué puede haber? ¿7, 8 reuniones? Sí, entre igual 5 o 6 reuniones, pero con documentación. O sea, nosotros aportando documentación, el gobierno decía que les estudiaba y luego, bueno, pues volvía allí, ¿no? Y en un momento de la negociación, ellos plantean, bueno, está muy bien esta negociación fiscal, pero esto es de largo aliento, esto lo tenemos que hablar con más calma, ya lo hablamos el año que viene y ahora vamos a hablar de los presupuestos, ¿no? Y decimos, bueno, pero ¿por qué vais a incorporar propuestas de la negociación fiscal en presupuestos? Entonces ahí, pues no sabemos nada, y cuando ya tenemos las reuniones con la propuesta del gobierno, pues no hay apenas nada de las propuestas que se habían planteado, ¿no? Con lo cual, pues nosotros tenemos la sensación de que dejan pasar el tiempo, van reuniendo para aquí y para allá, no asumen compromisos y luego trasladan para el año siguiente, pues eso, lo mismo, ¿no? Ustedes discreparon de ello. Pero esto lleva pasando, ¿no? La ley electoral que pactaron con Izquierda Unida y UPyD, como comprendes que ahora están Ciudadanos en el año 2012, bueno, pues esto lo han vuelto a pactar en el año 2015. Y hay procesos de enmiendas y tal, y se va a aprobar, pues ya veremos, ¿no? Porque parte del juego es hablar desde el 2012 de las directrices del área metropolitana, hablar de la ley de transparencia, una ley de transparencia que en 2012 sería innovadora, pero que 4 años después ya veremos si alguna vez llega a aprobarse. Bueno, fue público que ustedes decían que eso no era negociación presupuestaria, que era negociación fiscal, el PSOE e Izquierda Unida decían que era presupuestaria. El caso es que ustedes, sin haber ningún acuerdo, entraron al final en negociación presupuestaria. Sí. Y tuvieron algunas reuniones, pocas. Tuvimos 2 reuniones con ellos. 2 reuniones. Una en la que nos habían pasado el presupuesto la noche de antes, o el día de antes, ¿no? Y decíamos, bueno, bien, pero ¿qué queréis que os digamos? Sí. Planteamos las más cuestiones, pero dejarnos estudiar el presupuesto, ¿no? Y incluso en ese presupuesto encontramos que parte de la documentación que tenía que acompañar a nivel de ejecución, incluso las comparativas con el presupuesto real del año anterior, pues no estaban con datos equivocados. Y entonces nos pedimos, y aún así, pues bueno, pues hicimos nosotros ese trabajo, planteamos exactamente partida a partida, tuvimos una reunión muy larga de 4 horas, donde se puso encima de la mesa diversas cuestiones, y tampoco hubo sensibilidad, y aún así hicimos un llamamiento antes de presentar los presupuestos a llegar a un acuerdo, y dijimos, no tienen por qué presentarse necesariamente el día que se tienen que presentar, se puede retrasar, se puede buscar algún acuerdo, ¿no? Y entonces, bueno, pues tampoco se recogió nada, y los guiños fueron directamente al Partido Popular. El PSOE dice que ustedes no querían negociar, lo dijeron claramente todo el tiempo, que bueno, que estaban buscando, digamos, subterfugios, maneras de buscar fricciones en sitios para no acercar posturas. Sí, pero cuando tú tienes una propuesta fiscal, por ejemplo, encima de la mesa, sí, donde dices cómo van a salir los ingresos del presupuesto, y el Partido Socialista no responde, claro, porque el Partido Socialista puede llegar y decir, esto estoy de acuerdo, esto otro no, esto sí, esto no. Bueno, y a partir de ahí puede haber una negociación, pero no plantea eso, pues bueno, pues ahí yo creo que, por supuesto, que hay una negociación con toda la honestidad del mundo, ¿no? Y nosotros nos reuniremos las veces que haga falta y concretaremos, iremos al detalle partida a partida, ¿no? Y les dijimos, claro, lo que pasa es que hay cosas que no es que no nos hagáis caso, sino que vais en sentido contrario, porque lo primero que pactan es la subida para los altos cargos y los miembros del gobierno, de sueldos. Es decir, o sea, lo primero que nos presentáis encima de la mesa para llegar a acuerdos es una subida de altos cargos. Bueno, y las enmiendas que hemos presentado, muchas de ellas van en la dirección de coger el dinero de los altos cargos, por ejemplo, y ponerlo en residencias de ancianos, o ponerlos en unidades de igualdad que tendría que tener el gobierno. Eso tiene discurso político, pero en términos presupuestarios estamos hablando de céntimos. El dinero de los altos cargos. Tiene discurso político, no se lo niego, ¿eh? La gente, bueno, ¿qué les voy a decir yo a ustedes? Que subieron, se hicieron diputados con el discurso de la casta. Ya lo sé que tiene discurso político. Pero en términos presupuestarios, el incremento de los altos cargos es la nada. Bueno, es la nada. Pero estamos hablando de 4.200 millones de euros, el presupuesto. Pero dice mucho de la voluntad y del enfoque. Eso es otra cosa. Claro.
O sea, si tú quieres alcanzar un acuerdo con nosotros, que lo que decimos es que tienen que reducirse los salarios que ya son elevados de los altos cargos que no están sufriendo la crisis, pues y tú lo primero que planteas es una propuesta de subida de ingresos, bueno, pues nosotros creemos que el mensaje es el contrario. Es decir, no solo no estoy de acuerdo en esa reducción, esa eficiencia que me planteáis, sino que planteo lo contrario, ¿no? O sea, porque ellos se plantean, claro, es subirles el dinero a los altos cargos, mientras, por ejemplo, bueno, y desvías en subvenciones a empresas, etcétera, mientras, por ejemplo, las dietas de transporte para los cursos de formación tardan 4 meses en pagarlas. 4 meses. Tienes que desplazarte a ir a un curso de Villaviciosa a Oviedo, 4 meses van a tardar en pagarte desde que empieces el curso, ¿no? Y sin embargo, hay gente que, bueno, que cobra a final de mes y que se sube el sueldo año tras año y con el consenso de todos los partidos, ¿no? Bueno. Vamos a ver, a mí me llama la atención mucho, mirando con la experiencia de haber seguido muchos años el debate presupuestario, que se haya centrado el debate, que la gran figura, la estrella del debate asturiano sea el impuesto de sucesiones. Es que no lo puedo entender. Primero, el impuesto de sucesiones, usted, bueno, hizo yo creo que tiene razón, hay que elevar ese mínimo, hay que evidentemente evitar el error de salto y demás, pero estamos hablando de un impuesto que paga muy poca gente, en términos porcentuales en Asturias, muy poca gente, y en segundo lugar, que hombre, la izquierda si quiere sacar dinero, se olvida del impuesto de sucesiones y va al IRPF de frente. De frente, porque vamos a ver, ¿cuánto se saca de impuestos de sucesiones y cuánto se saca por IRPF? La comparación ofende. Pues no, se centran, lo hacen ustedes, lo hace el PP, que está en otra clave ideológica también, y parece que estamos haciendo la región del impuesto de sucesiones. Yo no creo que, yo no estoy de acuerdo en que afecte a tan poca gente, o que haya, o sea, yo creo que hay mucha gente que tiene la ansiedad de que de verdad el impuesto de sucesiones, bueno, pues si no es este año, desgraciadamente, dentro de 3, 4 o 5 puede de verdad estar esa problemática, con lo cual yo creo que hay que dar una respuesta. Y luego hay muchas exenciones que, por ejemplo, implican que, vale, yo no pago el impuesto, pero a cambio tengo una casa inmovilizada durante 10 años, porque tengo que hacer diferentes ajustes allí, ¿no? Entonces, yo para no pagar, pues inmovilizo la casa que no puedo vender, que no puedo usar, y genera también, yo creo que ineficiencia económica, ¿no? Por ejemplo, nosotros una cosa que planteamos es que se pudiese hubiese una exención del pago si tú montas una empresa, una micropyme, y especialmente en el medio rural, ¿no? Por ejemplo, decíamos, porque tiene que contribuir el gobierno a poner en movimiento con los impuestos la actividad económica. Con lo cual yo creo que sí que afecta y que sí que es importante. Pero también planteamos el IRPF ajustarlo, hacerlo más justo. Hacer que el 3% que más paga, o sea, que más gana, pagase más, y que el 97% que menos ingresa, pues pagase menos. Con lo cual ahí planteamos ajustarlo. Y luego decíamos, no. Y aquí el problema de fondo es que el Partido Socialista no quiere que pague la gente que no está pagando impuestos. Y no es lo que no quiere que pague, sino que les da medallas de oro de Asturias. Y entonces, entonces ahí planteábamos una reforma del impuesto de patrimonio que le daba alergia al Partido Socialista, por supuesto. Pero vamos a dejar las medallas de oro a Asturias porque tiene muy poco que ver en el debate presupuestario, no me haga de monedero. Vamos a ver, vamos a olvidarnos de la familia porque no va a pagar aquí, no está aquí residenciada, o sea que no le iba a pagar aquí en ningún caso. El dinero de todo esto es muy poca diferencia. Vamos, se lo voy a decir de una forma más clara. Usted hace un momento estaba diciendo, y yo creo que hacía esto, dice, bueno, el salario social, las listas de la sanidad y tal. Oiga, ¿dónde están las enmiendas del gasto? ¿Cómo se habla solo de ingresos en esta...? No, es la primera vez que yo veo en Asturias un debate presupuestario que se habla fundamentalmente de los ingresos, el gasto no, y esencialmente del impuesto de sucesiones, que es el que estamos pagando todos en mayo, claro. No, hombre, porque no llegamos a hablar del gasto, quiero decir, porque estamos tampoco de acuerdo, pero el gasto planteamos varias cuestiones de tema de gasto, ya lo repito, en materia nosotros planteamos impulsar las 35 horas entre los funcionarios de la administración pública y dotación presupuestaria, planteamos determinadas inversiones en institutos que tienen que construirse. Bueno, pero si casi no se entera nadie de eso que me está diciendo. Y del otro lo sabemos todos. Eso es cuestión de los medios de comunicación. No, el medio recoge lo que ustedes dicen. Nosotros planteábamos propuestas, hay 130 enmiendas de gasto específicas. Seguro. Cuestiones que se plantearon también en la propia mesa de negociación. Lo que pasa es, bueno, pues hubo igual cosas más simbólicas en el caso, ¿no? Pero sí que ha habido, bueno, pues diversas propuestas que van en esa línea, ¿no? De ampliar el gasto, de construcción desde residencias de ancianos a institutos de barrios que están los niños en barracones. Hay varios en Gijón, hay colegios institutos en Gijón y colegios donde están en barracones aquí y están en barracones en Oviedo. Y ahí el gobierno no da ninguna respuesta más que esperar que se pase el boom demográfico y que los jóvenes crezcan y ya no tengan niños. Todo eso dentro de una semana se va a dedicar una mañana muy rápida en el Parlamento que en bloque se va a rechazar por parte de la nueva mayoría,
Pero en cualquier caso, políticamente, le estoy hablando ahora, si no aparecen los medios una y otra vez, y no hablan ustedes, el PSOE tampoco, el PSOE dice con ustedes que están hablando del impuesto de sucesiones, ustedes dicen con el PSOE que el impuesto de sucesiones, el PP el impuesto de sucesiones, hombre, vamos a ver, es que ustedes están cambiando las coordenadas políticas de un debate parlamentario, el gasto es esencial, y le voy a decir más, estando hablando en esta ciudad, el 3% de las inversiones es todo lo que va a Gijón, el 3%, oiga, aquí, ¿quiénes son los representantes, los diputados que representan a Gijón? Porque es que nadie hace cuestión de esto. Yo comprendo que la mayoría de ustedes a lo mejor no viven aquí. Bueno, no voy a hacer fácil debate localista fácil. Pero vamos a ver, pero es que me llama la atención que nadie tenga la vis política de decir, hombre, vamos a abrir un frente aquí en esta cuestión. ¿Cómo puede ser que el gobierno de Javier Fernández, que encima hasta vive en Gijón, le dedique un 3% de las inversiones a Gijón? Eso no tiene ninguna trascendencia para la oposición. Vamos a ver, yo les veo a ustedes atrapados en una dinámica general de presupuesto, que el impuesto de sucesiones salió por delante de los diputados, ese debate en la sociedad, que tiene importancia, no lo quiero quitar. Hay una media de 5 herencias que se renuncian cada día, que es muy importante, que la gente tiene que renunciar porque no puede pagar ese impuesto. No porque renuncie, no puede pagar, incluso es una bolsa de recursos para la administración. Pero, hombre, reducirlo todo y que estas cuestiones, por ejemplo, la inversión en Gijón, digamos, desequilibrio territorial de inversiones. En esta ciudad se sabe muy bien, lo que pasa con los planes de empleo, lo que pasa con esto. Es que es todas en el mismo lado. Hasta la Zalia la tiene que pagar Gijón y las autoridades portuarias no. Bueno, es una cosa espectacular. Sí, pero bueno, nosotros hemos planteado también en la cuestión de la desigualdad de los ingresos, de que había inversiones que no estaban llegando a Gijón, también a Oviedo, y eso lo hemos planteado. Pues el año pasado mismamente también en los propios presupuestos, que estos son herederos, hubo una reunión con Carmen Morillón planteando ese asunto directamente, ¿no? O sea, yo sí que creo que ha habido discriminación en algunas ciudades por el caso de quien gobierna, o sea, yo creo que eso está claro, y luego hay inversiones también autonómicas, pero también estatales, que han estado mal invertidas. O sea, yo creo que ha habido mucha inversión en Gijón mal invertida, lo tenemos en el caso del Metrotren. 130 millones, con 30 millones de sobrecostes ya que vienen de mano, para dejar luego que el tren se inunde, mientras aquí viene la gente a hacerse fotos diciendo, no, lo voy a solucionar, estoy trabajando en ello, ¿no? Bueno, pues yo creo que claro, así tienes el Metrotren, así tienes el puerto del Musel, 750 millones de euros, ¿y qué? ¿Cómo está? Vacío, ¿no? Con 4 kilómetros de mar adentro, sin accesos la propia de tren, la regasificadora, 360 millones paralizada, el caso de la depuradora, ¿no? Con la consejera diciendo que echar la basura al mar no pasa nada porque es una depuradora natural. Bueno, pues por supuesto que yo creo que hay inversiones mal realizadas, mal gestionadas, sin voluntad política de solucionarlas, y que nosotros nos hemos planteado tanto en Gijón como en Asturias. Y hemos planteado soluciones, ¿no? Y, por supuesto. Vamos a ver, ¿ustedes plantearon o qué le parece? Y hemos planteado específicamente, tanto aquí como en el Congreso como en el Parlamento asturiano, que tiene que haber una solución para el plan de vías de Gijón, por ejemplo. Porque fue una vergüenza trasladar una estación de tren a un lugar donde se usa menos, se reduce el número de viajeros, por lo tanto se reduce el uso del tren y luego se deja abandonada y no se aportan soluciones, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo ustedes plantearon en algún momento de la negociación, o surgió de alguna manera la cuestión del sector público, de reducir el sector público, lo que popularmente se conoce como chiringuitos? Sí. ¿Y cómo queda esa cuestión? Bueno, ¿Qué dijeron ellos? Bueno, ellos dicen... Nosotros decimos, tiene que haber una auditoría clara de dónde se está yendo el gasto, estos chiringuitos, qué funciones están haciendo, qué está pasando allí, y ellos, bueno, pues no avanzan, dicen, bueno, realmente lo que me preguntes tú ahora dirás, bueno, pero ¿qué chiringuito quieres que elimine, no? Dicen ellos. Y entonces dicen, bueno, primero tendrás que saber tú, tendrás que hacer el trabajo de auditoría. En algunas cosas ya hemos planteado enmiendas de reducción de gasto. Por ejemplo, en la Fundación Barredos, en Recrea, hemos planteado reducciones, pues porque los propios informes de la Sindicatura de Cuentas, en el caso de la Fundación Barredos, dicen que es un escándalo. En el CES, el Consejo Económico y Social, donde ahí creemos y planteamos que tiene que suprimirse, y ahí hemos planteado, por ejemplo, una redirección de dónde está yendo el dinero allí. En el caso de HITPA, que está bajo investigación judicial, la empresa que tiene que gestionar el cable y que dice que entre Cudillero y Vegadeo hay 200 kilómetros de distancia, porque es el cable que pone, ¿no? Cuando solo hay poco más de 100. Y ahí, por ejemplo, había 9 trabajadores, 4 gerentes y 5 empleados, ¿no? Sí, más el director general. Bueno, decíamos, bueno, pues ahí hay que recortar, ¿no? Entonces, donde hemos ido punto por punto planteando qué uso estaba haciendo el gasto, pues hemos planteado propuestas y enmiendas, ¿no? En el caso de la RTPA, por ejemplo, que no es un chiringuito, pero ahí hay una deuda
ha salido en prensa de 6 millones de euros en la RTPA, pero sin embargo se aumenta para el año que viene en 158.000 euros el gasto en directivos para contratar a 3 nuevos directivos en un proceso de selección cuestionable. Bueno, pues decimos, ese dinero no se puede destinar a eso. Y planteamos un recorte de esa cantidad en los presupuestos, ¿no?, como enmienda. Entonces, sí que hemos aprendido a mirar el grano de la paja, a conocer quiénes son los directores que están trabajando allí, cuánto están cobrando, dónde se está yendo el diferente dinero, qué subvenciones se están dando desde esos lugares, y ahí plantear poco a poco medidas de recorte, ¿no? Aunque creo que esa función tendría que hacerlo el gobierno si quiere tener un poco de eficiencia en el sistema, ¿no? Es que si no... Cuando plantearon estas cosas detalladas que me está diciendo, ellos primero dijeron, digan ustedes qué sociedades creen que hay que reducir o eliminar. Y al final, cuando les pusieron estos datos, ¿qué decían? Bueno, el gobierno no hace nada. El gobierno no tiene ningún interés en reducir la administración paralela, porque al final llega un lugar donde ellos pueden colocar a dedo a mucha gente en sueldos muy bien remunerados, 60.000 euros al año, 65.000 euros al año, una playa de directivos, de altos cargos, de personal de confianza, y luego hay trabajadores honestos también, que están haciendo su trabajo, ¿no? Pero al final cumple esa función para el gobierno. Y entonces el gobierno, por supuesto, que no quiere desprenderse de esa administración paralela, al contrario, quiere seguirla reforzando, ¿no? Entonces, bueno, pues eso planteamos que genera un problema gravísimo de pérdida de recursos y de ineficiencia del sistema público. ¿Sigue siendo, en esas reuniones fue alguna con ustedes el presidente del Principado? ¿Estaba en alguna reunión? Sí, estuvo en las dos de presupuestos, yo creo, ¿no? En una seguro, yo creo en las dos, una con Emilio, sí. Entonces fue con el equipo. Digamos, en la relación entre el PSOE y Podemos, ¿sigue estando ese punto inicial, quizá, que esté gravitando sobre ello, que es la cuestión de los sobrecostes del museo, la gestión de la ampliación portuaria? Sí, ahí lo que creemos, no solo en ese caso, yo creo que en el caso Marea, por ejemplo, fue expresivo que tardaron 5 años en investigar qué se había robado. O sea, se conoce en 2010 y hasta 2015 nos redactan el informe diciendo, me falta una mesa aquí, aquí han robado una pizarra, aquí me han robado no sé cuánto dinero. O sea, que es como tardas 5 años, ¿no? Cuando tienes que llegar allí, poner a la gente a investigar qué falta, ir a la policía, poner la denuncia y que les caiga lo que les tenga que caer, ¿no? Pero no hicieron eso, tardaron 5 años. En el caso Hitpa tardaron 2 años. Y en el caso del Musel, de momento aún no se han enterado que hubo sobrecostes, que lo que está investigando la Audiencia Nacional es que los sobrecostes se conocían de antes de poner la primera piedra del Musel, del año 2005, que la dirección del puerto y los empresarios sabían que se iban a producir sobrecostes y que podía haber una empresa beneficiada de hacerlo de tal forma, ¿no? O sea, con los pliegos que se estaban haciendo, con las canteras que se iban a utilizar. Y eso parece ser, y eso es lo que se está investigando ahora en Madrid, que, repito, antes de poner la primera piedra del Musel, sabían que iba a haber 200 millones de sobrecostes. Entonces, y que iba a haber beneficiados. Entonces, bueno, ¿por qué un político toma una decisión que va a provocar que haya 200 millones de beneficios para una empresa a costa de la ciudadanía, ¿no? Y que no tiene consecuencias, lo puede hacer impunemente? Y el gobierno lo que hace es que dice continuamente en la negación de ese proceso la persecución de los denunciantes. O sea, y que eso es un clásico, ¿no? A la gente que denuncia la persiguen. Me hacía gracia. Estuve viendo la película que ganó aquí en el Festival de Cine de Gijón, Glory, que era una película búlgara, ¿no? Y era de la historia de un señor que trabaja en una empresa ferroviaria, en los trenes de Bulgaria, ve que hay corrupción y la denuncia. Y es cómo en vez de protegerle después de haber denunciado eso, le persiguen, ¿no? Y eso, bueno, es lo que pasa en el día a día en Asturias. Yo decía, pues es que esto pasa aquí. Es que la gente que da el paso adelante, en vez de tener un sistema de protección de los denunciantes, lo que hay es persecución, lo que hay es olvido, lo que hay es... Y eso, bueno, yo creo que tiene un coste no solo vital, social, de justicia, de ética, pero también económico. Y afronta eso el gobierno, que está más preocupado en tapar, ¿no?, y en mirar para otro lado, o yo creo que, bueno, hay problemas que no se solucionan en Asturias. Voy a cambiar de tercio. Vistalegre. Hasta ahora ese Vistalegre 2, lo que sería un partido, congreso del partido, una pelea de gallos parece que es lo que hay entre los números 1 y 2. Es todo lo que está todo el tiempo apareciendo. Nosotros desde Asturias hacíamos una reflexión, no sé si diría una pelea de gallos, ¿no?, pero que era irreal el debate, y ahí se lo trasladamos tanto a Pablo Iglesias como a Íñigo Errejón, que la mayoría de la gente que vota Podemos o que participa en Podemos no considera que sea de Pablo o de Íñigo, no considera que sea de Chenique o de Teresa Rodríguez.
sino que se sienten de Pablo y de Íñigo, de Teresa y de Echenique, de Vescansa y de Urbán, y en Asturias lo mismo. Yo creo que la gente no se siente de Ana Taboada y de Rosón, de Nuria y de Mario, de Emilio y Lorena o de Rosa, y eso yo creo que es positivo, y eso requiere una responsabilidad para entender que es necesario buscar puntos en común, trabajar en lo concreto, más que en lo abstracto, y a partir de ahí buscar, bueno, pues cuestiones que unan y que busquen estrategias comunes, ¿no? Y decíamos, bajar vista alegre a lo concreto. Decirme, no me planteéis debates que separen, sino decirme cómo vais a arreglar las listas de espera en Asturias o en Madrid. ¿Qué estrategias concretas? Y mientras, ¿cuánto de calle? ¿De qué forma vas a hacer la movilización en la calle? ¿De qué forma vas a llevar iniciativas en la institución? ¿No? O ahora en Madrid, que se está debatiendo, que Podemos ha impulsado la propuesta de reforma del salario mínimo interprofesional, ¿no? Y proponemos subirlo a 900 euros antes de que acabe esta legislatura, ¿no? Y a mí lo que me interesa saber es exactamente, de forma concreta, cómo vamos a hacer para presionar al gobierno para que no tenga otra que aprobar eso. ¿No cree que el enfrentamiento llegó ya muy lejos y no va a haber esa coexistencia o convivencia entre los dos, digamos, en los órganos de dirección? De alguna forma que esa victoria hoy, bien pequeña, que logró Pablo Iglesias sobre Íñigo Errejón, al final y después de vista el R2, supone que puede estar cao fuera de juego de Errejón. Yo creo que lo que representa precisamente estos resultados, ¿no? Un 39-41%, es precisamente que lo que defendemos desde Asturias, que tiene que haber cohesión, que tiene que haber trabajo en común e integración de las diferentes sensibilidades y voces en la gestión colectiva de Podemos, pues eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Y yo creo que tiene que ocurrir eso. O sea, no solo que se pongan de acuerdo, no solo que trabajen en común, sino que no vale con que lo hagan ellos, sino que también lo hagan con la gente. O sea, yo creo que tenemos que recuperar también pues cómo incorporar a toda la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones en Podemos, ¿no? Entonces, no vale solamente con los acuerdos por arriba, hay que hacer también acuerdos para abajo. No me parece que, bueno, ustedes están dentro y conocen todos los documentos, pero que lo que conoce la gente es más o menos los tuits, los enfrentamientos, y no se conocen las propuestas. Es decir, exactamente lo que siempre criticaban ustedes de la vieja política. Nosotros, insisto, la posición que mantenemos humildemente desde Asturias. No la critico, la de Asturias. Y decíamos, y planteamos una propuesta este fin de semana en el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, decíamos, es imposible que quien esté en Podemos pueda participar en los debates, discutir las propuestas y hacer un debate mínimamente honesto, y eso requiere, planteamos 90 días de plazo desde la convocatoria de Vista Alegre, ¿no? 30 días de debate local a nivel de ciudad, 30 días de debate autonómico, 30 días de debate estatal. Si no, es imposible que tengamos un debate, bueno, donde la gente pueda participar, ¿no? Y eso, bueno, esa propuesta no salió adelante. Yo creo que es un error. Creo que comparto la opinión, ¿no?, de que si no hay plazo suficiente, pues al final se va. Claro, en poco tiempo, al final solo puedes tener eslóganes, no puedes tener debate de propuestas, ¿no? Y ahí yo creo que deberíamos de hacer el esfuerzo de ampliar plazos, de permitir ese debate y de complejizarlo, que yo creo, de lo que te comentaba al principio. Claro que es importante que saber, estamos en un nuevo ciclo, hemos pasado 2 años muy intensos de entrar a las instituciones, hemos llegado, yo creo, más lejos de lo que cabría esperar, pero no es suficiente. Y eso requiere, de verdad, pensar estrategias de cómo vamos a hacer el nuevo intento, ¿no? Y además yo creo que es necesario y que nos está dando la razón el tiempo. Bueno, pues muchas gracias, señor Ripa, por venir, por contestar a todas nuestras preguntas en esta larga entrevista. Y bueno, esperemos que vamos a seguir como siempre toda esta actualidad y esperemos que cada día haya más transparencia, que se conozcan mejor las cosas y que todas las propuestas, sean de ustedes o de otros grupos, que sean en buen sentido y en favor de los intereses generales, que prosperen al menos un poco más de lo que prosperaron hasta ahora. Bueno, mucho más van a prosperar. Bueno, muchas gracias. A usted.